Bueno, gente, ¿cómo andan? Disculpen la pinta y la cara de dormida, ya es bastante tarde, pero recién termino de armar esto para que quede bien copado. Y nada, les venía a traer esta investigación que encontré que me gustó mucho porque habla de un tema que a mí, por lo menos desde siempre, me convoca bastante, que es el arte, sobre todo la pintura. Y la verdad me la encontré medio de casualidad porque estaba buscando investigaciones justamente que trataran del mundo del arte y no pensé que hubiera una tan cercana a nosotros, a la Argentina, y que hubiera pasado algo como esto en nuestro país, así que me pareció que estaba bueno compartirla. Se llama Golpe en el Museo, es del autor Imanol Subiela Salvo, que ahora les voy a contar un poco quién es y qué hace y por qué justamente decidió tratar este tema, esta historia que en realidad seguramente ustedes no la hayan escuchado, yo nunca la escuché y la verdad me sorprendió bastante. Imanol Subiela Salvo es un periodista audiovisual, un periodista cultural en realidad, mejor dicho, que es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de San Martín, si no me equivoco. Es relativamente joven y trabaja para Página 12 y revista La Agenda, pero digamos que todo lo que hace más que nada se dedica a hablar de arte, todo lo que sería periodismo que habla sobre el arte. Y en sus propias palabras, y un poco yendo hacia lo que es el origen de la investigación, él recalca muchas veces a lo largo del libro, sobre todo en el prólogo, lo importante que es para él este museo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Buenos Aires, ahí sobre Avenida... ¿Cómo se llamaba? Avenida Figueroa Alcorta, creo que... Bueno, una de las avenidas de Buenos Aires, es el edificio ese bordó muy lindo y muy grande, al que no fuimos cuando viajamos a Buenos Aires, pero bueno, no importa. Ahora se van a enterar bastante de ese museo. Y lo que me llamó mucho la atención es que cuando estaba buscando cuál es el origen de esta investigación, como que este señor no se termina de decidir muy bien de dónde viene esta investigación, que creo que es algo que pasa bastante en este oficio, pero igualmente es algo lindo de destacar. Primero que nada, un primer origen podría ser el amor que le tiene a este museo. Él mismo lo dice, que desde chico lo conoce, que cuando lo llevó su abuela, él se quedó enamorado del museo y siempre le pareció como algo fascinante, pero además, creo que nos convoca un poco más quizás como comunicadores esta parte, es el hecho de que le ve un gran peso, no solo cultural, sino también histórico para nuestro país, y lo ve como, lo revaloriza como tal, como un objeto de estudio que nos permite ver mucho la historia cultural, política, económica, incluso de Argentina, que quizás uno cuando va a un museo no es lo primero que piensa eso, y en cambio él pone mucho el foco en pensarlo como, no como un arma, pero sí como una herramienta muy fuerte sobre la cual manejar la cultura. Sabemos que la cultura tiene un peso muy grande en la sociedad y un museo justamente concentra muchísimo de eso. Y además, otra cosa que me pareció interesante, que es como algo que les dije al principio, que esta historia no se ha hablado mucho de ella. Ahora vamos a ver por qué cuando haga un mini recorrido de este caso, muy breve, porque el libro no es tan corto, entonces yo voy a hacer el resumen de lo que fue pasando con estas obras. Entonces, él, creo que, si no me equivoco, es la segunda investigación que se hace sobre este tema. Él se inspira en otra anterior que ahora vamos a hablar más adelante, pero el repertorio que hay de información sobre esto, profunda, más allá de algunas notas, es bastante poca. Bueno, la mejor manera de entender esto es que les grafique un poco el recorrido que tiene esta historia, que está novelada, digamos, porque es una investigación periodística propiamente dicha, pero a la vez el autor cuenta que lo que buscó es hacerla novelada, porque en un principio iba a ser una nota nomás sobre este caso para el diario La Prensa, pero se dio cuenta que era un recorrido con mucho contenido y que no le iba a dar el espacio para hacerlo solamente una nota, entonces decidió hacer un libro. Por esto que les voy a contar ahora, del hecho de que es una historia bastante enrevesada, digamos, tiene muchísimos personajes, muchísimos lugares, muchísimos datos, entonces voy a tratar de hacer un resumen del resumen de esto, como dije. Si tenemos que ponerle un inicio a esta historia, no va a ser exactamente en el momento del robo, que tiene como título
este libro, sino que nos vamos a tener que ir un poco atrás en la historia de la aristocracia argentina, que de paso, dicho sea de paso, este autor, uno de los objetivos que tiene con este libro es también mostrar cómo los museos por mucho tiempo se configuraron como sedes de la aristocracia. Incluso hoy el Museo Nacional de Bellas Artes, él lo ve como una sede de la aristocracia. Se tendría que llamar Museo de los Gustos de la Aristocracia Argentina, digamos. ¿Por qué? No porque sea algo malo, sino porque sinceramente es como surgió esta institución. Entonces, si vemos esta primera pintura, esta muchacha que se llama Mercedes Santamaría, era una joven aristócrata argentina cuyo padre avanzó muchísima fortuna que le heredó a ella, a su mamá y a sus hermanas. Y debido a esto, Mercedes desde muy joven siempre pudo darse los gustos que quería, y ella era muy aficionada al arte y le gustaba mucho comprarse pinturas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, sino que cuando fallece su padre, ella viene a vivir a la Argentina porque estaba viviendo en Europa y se dedica a seguir comprando obras de arte. Ya tenía un capital cultural bastante grande, una colección bastante grande en su casa. Y antes de morir, al no tener hijos, sino que todos sus parientes eran sobrinos, porque a ver, esta mujer tenía pinturas de Van Gogh, Gauguin, Monet, todos impresionistas que en ese momento, y hoy en día mucho más, estaban súper evaluados económicamente. Entonces claramente los familiares dijeron, che, yo lo quiero. Pero ella dijo, no, mi ciela. Y a un amigo de ella, que era el encargado en ese momento de gestionar muchas de las muestras del Museo de Bellas Artes, le dijo, mira, yo les dono todos mis cuadros a cambio de que hagan una sala con mi nombre, no solamente mi apellido, porque ella ya tenía un tío que era un funcionario importante. Entonces dijo, yo no quiero que se me recuerde por mi tío, sino que se me recuerde por mi sala en el museo. Entonces el amigo de ella le dijo, bueno, dale, genial. Le hicieron entonces la sala Mercedes Santamaría en el Museo de Bellas Artes, y ahí pusieron 16 cuadros que ella donó, pero cuadros grosos. Estoy hablando cuadros de impresionistas europeos. Entonces, genial. Hasta ahí todo bien. En 1970 se funda esta sala. 10 años después, año 1980, si las matemáticas no nos fallan, la noche del 26 de diciembre, o mejor dicho, la madrugada del 26 de diciembre, después de Navidad, los serenos que estaban encargados del museo, que estaban cuidando la reforma que se estaba haciendo en ese momento, acababan de comer, estaban medio adormecidos, bueno, se durmieron una siesta y empiezan a sentir un olor a humo muy fuerte. Entonces se despiertan así de golpe y se ponen a recorrer el museo. Ellos eran los únicos dos que estaban. No encuentran nada fuera de lo común y de pronto entran a una sala y se dan cuenta, en esta sala Mercedes Santamaría se habían robado todos los cuadros. Vos me decís, bueno, se robaron uno, se robaron dos. No, se robaron los 16 cuadros junto con unas estatuillas que había en la sala, todo de muchísimo valor. No eran pinturas demasiado grandes, porque Mercedes tenía gusto como bastante extravagante. Entonces capaz te compraba un Van Gogh y al lado te ponía un pintor que nadie conocía. Esto es algo, así la caracteriza este autor, que a la vez pinta unos retratos psicológicos que a mí me encantan, porque como que te metes mucho en la psicología de los personajes. Pero bueno, cuestión, se roban todas las pinturas de esta señora, o bueno, del museo, y ahí se desencadena una investigación que es un lío, es un quilombo impresionante. ¿Por qué? Por ejemplo, obviamente se mete la Policía Federal Argentina, que en ese momento sabemos exactamente de quiénes estaba a cargo, y el gobierno militar, teniendo al Museo Nacional de Bellas Artes como un lugar muy importante, no solo por su importancia para la aristocracia, sino también porque lo habían marcado como un lugar en el cual las agrupaciones contrarias, guerrilleras, probablemente harían atentados. Inmediatamente dijeron, bueno, tenemos que investigar esto, y tenemos que investigarlo usando un poco medidas no tan legítimas, digámosle. Entonces lo que se empieza a hacer es una cacería impresionante a los empleados del Museo de Bellas Artes, empezando obviamente por estos dos pobres serenos que tuvieron la mala suerte de estar ahí esa noche. Entonces lo que hace mucho el libro acá es poner los testimonios de esos empleados,
de cómo fueron siendo perseguidos por la policía, secuestrados, torturados, por información de la que ellos no disponían, pero a la vez, de a poco el autor te va dando a entender que en esta investigación no todo es lo que parece, sino que se dan muchas vueltas alrededor de los mismos sospechosos, de los mismos hechos, sin llegar a nada específicamente. También algo muy fuerte que hace este libro es no solo contar la historia de este robo, sino también hacer una especie de denuncia contra, digámosle, el aparato gubernamental de Argentina en general y su ineficacia. Por ejemplo, todo el tema de la justicia. Este libro que vemos, Delitos contra la Propiedad, es porque en un capítulo el autor defenestra a la jueza que estuvo primero a cargo del caso, que no llegó a nada y al final terminó incluso siendo echada por los mismos militares, o mejor dicho, desafectada de su cargo por los militares. Y bueno, pero vamos a hacer un mini salto temporal porque toda esta persecución de los empleados del museo dura cerca de un año en el que no se llega a nada, hasta que se logra, la directora de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que era un grupo de señoras que patrocinaban el museo, logra que se deje de perseguir a los empleados porque se entiende que no se estaba llegando a ningún lado con eso. Y ahora les quiero contar como una parte que me encantó del libro, que es más cerca del final porque representa totalmente todo lo que es la demencia argentina, esta investigación y todo lo que se ha llegado con ella, que es que, o sea, estas 13 pinturas, 16 pinturas, están perdidas, ¿no? Bueno, en Buenos Aires hay una casa de subastas muy conocida que se llama Sotheby's, que se dedica justamente, o en ese momento se dedicaba más que nada, a recibir pinturas de la aristocracia y subastarlas. Entonces, cuenta la investigación que un día una señora disfrazada de Susana Jiménez entra y dice: soy una heredera que viene de Estados Unidos y me quiero comprar una serie de pinturas, yo necesito que ustedes verifiquen si estas pinturas son de verdad. Bueno, dale, genial, le dicen. ¿Dónde están las pinturas? Nosotros las tasamos. Bueno, mira, están en Taiwán, le dice la señora. Dale, genial. Ellos justo tenían un especialista en Taiwán porque Taiwán era un centro, un epicentro del arte en ese momento, de la cultura. Cuestión, en Taiwán la especialista se da cuenta que había algo medio raro en estas pinturas y antes, o sea, les dice, sí, son de verdad estas pinturas, porque literalmente los dos hermanos taiwaneses que eran dueños de las pinturas las desenrollan y se las muestran, y claramente eran las 16 pinturas robadas del Bellas Artes en 1980, porque esto de la falsa Susana fue en 2001. Piensen que pasaron 20 años de eso, dos gobiernos muy fuertes en el medio que no le dieron mucha atención a este caso. Entonces lo que se hace es llamar a un organismo que se llama el Stolen Art Registry de Gran Bretaña, y el encargado era este señor coronel Sir Julian Ratcliffe, que era a la vez un detective privado que se encargaba justamente de recobrar obras de arte robadas, ¿no? Bueno, acá se arma una maraña. Este pobre señor, que quizás no es tan pobre, pero se pone como misión, incluso sin estar autorizado por el gobierno argentino ni por el gobierno británico, recuperar estas obras que, se acaba de demostrar, eran robadas, pero no tenían manera de repatriarlas por un tema de documentación muy burocrático que en el libro se explica demasiado en detalle. Y bueno, acá se forma una terna interesante entre Julian Ratcliffe primero y Jorge Glusberg, director del Bellas Artes en el momento que se roban las obras, que supuestamente se pone la misión de recuperarlas. Por varios años entre ellos se van como chocando en su proceso de querer recuperar las obras, hasta que finalmente, a principios de este siglo, en los 2000, el juez Norberto Yarvide, dejemos todo lo polémico de este personaje aparte por un minuto, se propone recuperar estas obras, de las cuales solamente logró recuperar 3. Que van a decir que poco, pero en realidad es un montón teniendo en cuenta el larguísimo proceso judicial, que no les estoy contando para no aburrirlos, que tuvo que hacer para conseguirlas, ¿no? Pero bueno, eso fue un pantallazo general. La historia es muchísimo más compleja, tiene muchísimos personajes, muchísimos.
Entonces dije, bueno, no los voy a matar del aburrimiento y no la voy a contar entera, pero para que se den una idea, de 16 pinturas solamente se recuperaron 3 y las otras siguen dando vueltas. En cuanto a fuentes, este señor tiene más fuentes que una plaza, no sé de dónde sacó tanta información, pero además, porque no cuenta mucho en el libro de por sí de dónde sacan la información, sino que lo tuve que sacar de una entrevista que él hizo con Página 12 contando del libro, que salió este año, dicho sea de paso, bastante nuevo. Pero es algo que me gustó mucho porque se notó y le dio mucha riqueza a la historia, este hecho de que usó fuentes de todo tipo, literalmente. La más importante, me atrevería a decir, pero porque es un antecedente muy fuerte en el cual se basó, fue este libro Pasaporte al Olvido, de Martín García, de la cineasta, Patricia Martín García. Ya estoy re quemada. Una cineasta que luego de años que este caso fuera olvidado, lo retoma porque quiere hacer un documental sobre él. Entonces se pone a investigar y se pone a entrevistar a empleados del Bellas Artes en ese momento, digamos, personas que en el 1980, en ese año que se habían robado las pinturas, estaban trabajando ahí. Entonces, si bien el documental de ella nunca se llegó a hacer, lo pudo resumir lo investigado en este libro que salió en 2013. A su vez, a raíz de este libro, un amigo del autor, que es el mismo que le contó el caso de las obras robadas, realizó una muestra bibliográfica, Santiago Villanueva se llama, en el 2020, sobre este caso, basándose en el libro y en algunos otros registros de prensa, como podemos ver por acá, por ejemplo, el archivo de prensa sobre el robo le sirvió tanto para esta muestra como luego para esta investigación. Pero además, el autor de este libro usa otro tipo de fuentes, por ejemplo, toma mucho entrevistas a funcionarios judiciales y políticos de ese momento, aunque no te explicita generalmente quiénes son, sino te dice fuentes oficiales afirman, un abogado que trabajaba en el registro de la propiedad de ese momento me comentó, o sea, se entiende también a veces por qué la discrecionalidad. También me llamó mucho la atención que recurre bastante a documentos oficiales que quizás no son de tan fácil acceso, sobre todo teniendo en cuenta la forma de gobierno de facto de ese momento, como son por ejemplo los expedientes de la Secretaría de Cultura. Y también otro dato muy importante es una nota del periodista peronista Guillermo Kelly, que fue muy importante porque fue la obra que en definitiva, y este es un dato que me olvidé de tirar, Guillermo Kelly fue el que expuso el hecho de que este señor Aníbal Gordon y su banda son los principales sospechosos de este robo. ¿Por qué? Porque vendieron las obras, supuestamente, al gobierno de Taiwán a cambio de armas para la guerra de Malvinas. Toma pavo. Pero bueno, eso me encanta, el hecho de que toma muchas fuentes y no se queda con una sola versión de la historia, digamos, el autor. Aunque tampoco hay muchas versiones porque no se le dio mucha bola a esta historia. En cuanto a la valoración del libro, que es algo que ya fui diciendo igualmente a lo largo de esta exposición, la verdad le doy 4 pirámides invertidas de 5. Es un criterio totalmente válido de valoración. Porque me gustó, admito que me gustó por cosas que fui diciendo. Me encanta que incluye testimonios bibliográficos de diferentes medios de la época. Te dice, por ejemplo, cómo contaba el medio La Nación, cómo lo contaba Clarín, cómo lo contaba La Voz, la prensa. También que la narración era bastante breve y bastante dinámica, en el sentido de mover la historia. No quiere decir que no haya tenido sus enredos temporales, como digo, en las partes de los contras, y que por ahí sí era muy fácil perderse entre tanto nombre, dato, año. Por ahí te salta de 2001 a los 80, de vuelta al 2001 y después al 2013. Entonces, como que tenés que estar prestando atención, claramente, porque si no te vas a perder entre los nombres y los datos y todo lo demás. Pero también algo que me gusta es que es una investigación totalmente activa, pero en el sentido de que no solamente se busca encontrar respuestas a preguntas, sino justamente generar esas preguntas y a su vez, como dije hace un rato, poder generar denuncias, formular denuncias desde el periodismo hacia la falta de gestión que hubo de este caso, ¿no? No son solamente datos, sino que son algo que me gusta mucho. Cada capítulo es un personaje y cómo vivió ese personaje este robo, por ejemplo. Cómo lo vivió la aristocracia, cómo lo vivieron las Fuerzas Armadas, cómo lo vivió la policía, cómo lo vivió
un coleccionista de arte, el dueño de las obras, digamos, todas cosas así que te van creando como un collage de la compleja realidad, ¿no? Y bueno, entre los que no me gustan, pero no es culpa del autor, es que no se hayan encontrado las pinturas que faltaban, pero bueno. Posibles puntas a seguir que me surgieron con la lectura: primero que nada, robos en otros museos de Argentina, porque en un capítulo menciona que hubo un robo muy similar en Rosario. En 1983 se roban 5 cuadros a mano armada en un museo. También se sospecha que está linkeada a esta banda que pertenecía al círculo militar. Otra también me pareció muy interesante: mujeres dentro del arte argentino, no tanto desde el lado de las artistas plásticas, sino más bien de la gestión. Me llamó mucho la atención que incluye muchos testimonios de mujeres, por ejemplo el de esta señorita que era la dueña de las obras en primer lugar, y después el de la directora de Amigos del Bellas Artes, que fue la que por teléfono, porque en Argentina se soluciona casi todo así, gestionó para que por fin dejaran de perseguir a los pobres empleados que no tenían nada que ver. Y un tercer punto que capaz no tiene tanto que ver, pero tiene algo que ver, me llamó mucho la atención todo lo que serían las negociaciones preguerra de Malvinas, porque yo no sé ustedes, yo no tenía idea que si podían llegar a negociar con obras de arte para conseguir armas. Tampoco sabía que negociábamos con Taiwán. Entonces me parece que apuntar por ese lado, si bien sería difícil, también vale la pena y sería muy iluminador respecto a esa parte de nuestra historia. Pero bueno, como conclusión, me gustó el libro, la verdad me pareció muy interesante y me sorprendió no haber sabido que esto había pasado en nuestra historia. Me parece que por eso vale la pena leerlo. Si tienen preguntas, mándenmelas, las voy a contestar, no se preocupen. Pero por lo demás, nada, lean Golpe en el Museo si quieren saber más. Y espero que anden muy bien.